Luis Felipe Alpaca. Hola Edwin, un saludo a todos los oyentes, un poco más de frío cada día y ahí estamos abrigaditos. Hay que abrigarse porque la cosa está bastante fuerte, ¿no? Está bastante movida, pero en realidad el que tiene el piso recontra movido es el ministro de Cultura, Luis Felipe. No, ya realmente lo que empezó como una punta del iceberg, Edwin, ya está creciendo a pasos agigantados. Y esta denuncia de la reducción del perímetro intangible de la línea de Nazca realmente ha llegado incluso al Congreso, ¿no? Así es, las líneas de Nazca, ¿no? y las de Palpa, Nazca y Palpa, ¿no? Este perímetro ha sido reducido, estamos hablando casi un 42%, imagínate. Y sin sustento técnico, a pesar que ellos señalan de que sí hubo estudios, pero no convocaron a los arqueólogos, no convocaron a la UNESCO, a puerta cerrada, de un momento a otro decidieron emitir esta resolución viceministerial, que realmente, como vemos el asunto, vemos que probablemente en algún momento tiene que ser derogado. Y como lo dijimos desde horas después que salió publicado la resolución viceministerial firmada por la viceministra Moira Novoa Silva, lo dijimos en Clima Gris en nuestro portal. Esta resolución beneficia directamente a la minería informal y tal como lo dijimos, día a día se va confirmando mucho más eso. Claro, sin embargo, esta señora Moira Novoa no da declaraciones a la prensa, pero bueno, fue a un medio que es conocido, RPP, donde la tratan como si fuera un té de tías, y ahí tuvo el desparpajo de decir enfáticamente que de ninguna manera ese recorte va a vulnerar el patrimonio arqueológico que se cuida durante décadas. Claro. Y en realidad, repito, tiene mucho que responder ante las autoridades. Lo que pasa es que la viceministra en RPP ha sorprendido a los conductores de ahí porque ignoran el tema, pues es la verdad, ¿no? Lamentablemente no toda la gente que está frente a un micro o que hace periodismo conoce a fondo temas como el de cultura, ¿no? El de cultura es un tema que tiene varias aristas y hay información incluso que ya pronto, en unos días, vamos a publicar porque es información exclusiva, documentada, nombres y apellidos de todo esto. ¿Quiénes han estado detrás de esto realmente? Lo dijimos desde un inicio también. Hay un partido político que está detrás de todo esto y eso lo vamos a demostrar, pero ¿cómo ha sido todo el procedimiento, no? Reuniones, nombres, fecha, qué empresas tiene tal, qué empresas tiene el otro, de dónde son, cómo llegaron ahí, qué fecha se reunieron, cuánto duró la reunión, todo eso, toda esa información. Y obviamente aquí no solamente hay responsabilidad pues de el ministro Fabricio Valencia, sino también de la viceministra, pero además hay gente, políticos de Nazca, ¿no? De la región Ica, y participación de congresistas, también. Imagínate. También. Entonces, todo esto, eso es una historia súper interesante, lo de Nazca. Lo que estamos viendo es la superficie de la historia, la punta del iceberg de lo que ha sucedido realmente en estos últimos 3 meses. 3 meses, porque en 3 meses se gestionó de una manera acelerada para que esta resolución salga a la luz. Nuevamente, pues, Edwin, hay que remarcar de que la labor de estos funcionarios del Estado en el Ministerio de Cultura es proteger el patrimonio. No tienen otra cosa que cumplir. En su calidad de viceministra, todavía etiquetadamente es viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y el ministro, que es el titular del portafolio, no tienen otra misión. Sin embargo, en la práctica, ¿por qué firman este tipo de resoluciones? Y mencionas de que hay políticos detrás. O sea, esto no es casual, que se traen entre manos. Mencionando sobre esta entrevista complaciente en RPP el día de hoy, la viceministra Novoa tuvo el desparpajo también de mencionar de que no es su competencia el tema de las concesiones mineras, que si hay algún problema, que se toque la puerta, lo dijo hoy día, que se toque la puerta al Ministerio del Ambiente o al Ministerio de Agricultura o de claro, riego, pero, o sea, que ella no tiene competencia en eso. Siendo viceministra de Patrimonio Cultural. Entonces yo le pregunto, ¿no? ¿Y los IRAS? Exacto. ¿Y los IRAS? El certificado de inexistencia de restos
arqueológicos lo da el Ministerio de Cultura, claro. En RPP no saben eso. No, por eso no le preguntan, no hay repregunta, no hay cuestionamiento y la dejan hablar, claro, la dejan que se despache. Porque dio a entender que como ya está delimitado el nuevo perímetro, su competencia ya continuaba del perímetro para adentro, ¿no? Claro, y los CIRA se pide, ¿no?, en todo el territorio nacional, así sea una parte que tenga perímetro de patrimonio, ¿no?, en todo el territorio. Hay que remarcar que esta modalidad técnica de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, en un momento dado, la ominosa, la abominable exministra de Cultura, Delcy Urtiaga, quiso derogarlo. Pretendieron, ¿no? ¿Te acuerdas? Fue fuerte. Pero ahora entendemos por qué también, claro, ¿no? Claro. Porque estaban preparando, pues, todo un camino para beneficiar a estos empresarios de la minería informal. Ojo, terrible. Hay otros que... ojo, según tengo entendido, y por la información que me sigue llegando, el tema no es que solamente exista gente involucrada a la minería informal, peruanos estoy hablando, también hay extranjeros. Así es. También han metido plata de afuera, y esa gente está asustada. ¿Ah? Hay gente de afuera, extranjeros, que han metido plata y están asustados porque saben que la cosa no pinta bien. Así es, y también, ojo, también hay mafias de tráfico ilegal de terrenos, que es otro de los grandes negocios ilegales. Es decir, es un negociazo, pues, que hay detrás y que lo más lamentable jugaría con políticos, ¿no? Como siempre, estos políticos que entran al aparato estatal para servirse a través de actos ilegales, ¿no? Terrible. Ahora, Nazca, en realidad, hay oro, ¿no? Hay oro. Claro, pero eso ha estado protegido durante muchos años, ¿no? Se ha cumplido hace poco los 30 años del cuidado o del descubrimiento de María Reich. Así es. 30 años, 3 décadas. Y mira cómo termina. Pobre mujer, esta alemana, investigadora, ¿no? ¿Te imaginas lo que diría María Reich frente a esto? Una señora que pasó su vida entera y sus últimos días en Nazca, ¿no? En Palpa y en Nazca, cuidando los petroglifos, los jeroglifos. También con este aviador Eduardo Herrán, que hicieron una labor realmente apoteósica, desprendida, en honor al patrimonio nacional, y que después de algunas décadas vengan políticos y vengan autoridades realmente con falta de empatía que se sirvan de esto. Yo creo que, como te repito, en este caso va a terminar mal para ellos. Incluso yo creo que tendría que haber denuncia penal contra estos señores. Ahora, el tema es que anoche se ha presentado 3 interpelaciones contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja. No una, no 2, 3. Así es. 3. Y esto un poco ha preocupado en Palacio de Gobierno. ¿Por qué ha preocupado? Porque el 12 es la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Arana, para pedir la confianza al gabinete. Y en estas fricciones que hay, en estos cuestionamientos y críticas del accionar del ministro Valencia, no creo que le den la confianza si lo mantienen, ¿ah? Que tampoco está asegurada, eso vamos a hablarlo en el otro segmento, pero con respecto a estas interpelaciones ya es un paso avanzado, porque este señor Fabricio Valencia tiene que rendir cuentas, va a responder, creo, un pliego de 12 preguntas concretas, tiene que responder en qué se basaron para que de un momento a otro disminuyan el perímetro real de todo este patrimonio arqueológico que es intangible por ley, y que la Constitución refrenda esta intangibilidad. ¿Cuáles fueron los criterios, los argumentos? Tiene que responder. Y si sus respuestas no son satisfactorias, el Congreso puede censurarlo, puede, como se dice, destituirlo del gabinete. Y esto también generaría una crisis. Ahora, la mayoría de bancadas se han pronunciado sobre el tema. Hemos visto distintas declaraciones, ¿no? Pero los que no se han pronunciado todavía son de la bancada de APP y de Fuerza Popular. Como siempre. Fuerza Popular y APP está guardando silencio respecto a este tema. Dentro de todo lo que se ha dicho, porque hay una gran cantidad de congresistas han salido a hablar del tema de las líneas de Nazca en los distintos medios, pero quiero leer un tuit de hoy en la mañana, esto es de ayer, 5 de junio, del congresista Guido Bellido Ugarte, sobre el tema del recorte del perímetro de las líneas de Nazca, ¿no? ¿Qué dice el congresista Bellido? El Ministerio de Cultura ha reducido el área protegida de las líneas de Nazca,
con una resolución viceministerial atentando directamente contra un patrimonio de la humanidad. Detrás hay intereses empresariales oscuros. El ministro Fabricio Valencia debe renunciar y ser investigado. Esto no es gestión, es traición a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestro pueblo. Acá hay algo interesante que dice el congresista Bellido. Claro, porque no solamente debe ser destituido del cargo, tiene que ser investigado inmediatamente, ¿no? Y la fiscalía debería actuar apenas le cortan la cabeza al ministro, debería actuar, investigarlo, porque esto no es una casualidad. Aquí, detrás de este recorte del perímetro, insisto, ha existido una negociación política. Pero Edwin, es el libreto de siempre. Lo que estamos enfrentando ahora con este nuevo ministro que también está atacando al patrimonio en vez de cuidarlo, sucedió con anteriores ministros. Te repito, la señora Leslie Urteaga tiene carpetas fiscales con respecto a estos temas similares, por destrucción del patrimonio, por dar prebendas a mineras, y hasta el día de hoy brilla la impunidad. Ese es el problema. Como la impunidad sigue reinando a favor de estos malos funcionarios, es que se atreven nuevamente a emitir órdenes de servicios ilegales, a hacer falsas contrataciones, a vender el poco patrimonio que nos queda. Es por la impunidad que reina que estos personajes continúan sirviendo a intereses oscuros empresariales. Clientelismo puro y duro. De nuevo, eso es lo que ya nos cansa. Claro, nos cansa por el momento, pero no vamos a desfallecer en seguir denunciando estos malos actos. Ahora, esta situación, ¿cuánto crees que afecte al pedido de confianza del premier Arana el 12 en el Congreso? Porque el 12 se presenta, el 12 cae día jueves, ¿verdad? Sí, claro. Jueves 12, entonces, ¿qué tanto afectaría, Luis Felipe, esta situación que ya es una crisis que ha saltado incluso a muchos medios internacionales y instituciones internacionales de defensa en patrimonio? Exacto. Esperemos todavía que dice el UNESCO. Exacto, ¿no? Este tema lo quieren pasar por agua tibia como si fuera un tema menor, ¿no? Estamos hablando de uno de los patrimonios de la humanidad más importantes, como son las líneas de Nazca. Miles de turistas llegan de todo el globo para visitar este patrimonio, este atractivo que es turístico y que da utilidades al país. Y no crean que por más que lo quieran pasar por agua tibia, es un tema insoslayable, Edwin. Por eso te digo, los próximos días va a haber más noticias, va a haber más revelaciones, y yo creo que con este tema se fundieron, porque van a tener que rendir cuentas. René, ahí te he pasado un video para escuchar, ¿no? Mientras revisamos esta situación, porque es interesante lo que dice esta abogada, ¿no? De allá. La gente en Nazca también se ha levantado. Sí. Ojo, la gente en Nazca también está molesta, porque esto ya es el límite, ¿no? No esperamos que desde el propio gobierno de Dina Boluarte, utilizando a un fusible como Fabricio Valencia, ¿no?, operen a favor de la minería informal. Y claro, mucha de esta gente que tiene plata en la minería informal en Nazca son políticos. Y la mayoría, por lo que hemos revisado, son políticos que pertenecen a Alianza por el Progreso, para el Progreso de César Acuña. Es lamentable, realmente, es lamentable que ya el Perú entero en estos momentos sabe quién es César Acuña, sabe que representa el partido Alianza por el Progreso y sabe de sus estrechos vínculos con la minería ilegal. Entonces esto no es casualidad, pues, Edwin, ¿no? El partido Alianza por el Progreso no solo está gobernando con la presidenta Dina Boluarte, sino que está destruyendo la institucionalidad y está cometiendo actos abominables, ¿no? Prebendas, clientelismo y haciendo negocios ahora con la minería en estos lugares que son sagrados. Antes de escuchar a la abogada Noemí Castañeda, quiero leer algo breve que ha publicado también la página oficial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que casualmente es la universidad donde estudió el actual ministro Fabricio Valencia. ¿Eh? Increíble. Ojo, ¿qué dice la PUC sobre el tema de la línea Nazca? Dice lo siguiente: el pasado 28 de mayo,
el Ministerio de Cultura oficializó el recorte del área reservada de las líneas y geoglifos de Nazca, zona intangible por ser una de las riquezas arqueológicas más reconocidas del mundo. Esta medida, que reduce en 42% su extensión, no solo pone en riesgo nuestro patrimonio cultural, sino también el desarrollo turístico y el bienestar de las comunidades locales, advierte la magistrada Rocío del Carmen Lombardi Valle, ¿no? La magíster Rocío del Carmen Lombardi Valle, docente de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo de la PUC. ¿Es este recorte realmente sostenible y responsable? ¿No? Se cuestiona la magistrada Lombardi, quien propone un modelo de gestión territorial como primer paso para asegurar la conservación del patrimonio, ¿no? Es que no es un tema y menor. lo ha titulado la PUC, este texto, como línea de Nazca en peligro. Así es, línea en de peligro, bajo amenaza. ¿no? Línea de Nazca en peligro, línea de Nazca bajo amenaza. Vamos a escuchar, ya tenemos el audio para escuchar a la abogada Castañeda. Adelante, por favor. De empresas molineras, de agroexportación. Y yo sí lo digo públicamente, que el Ministerio de Cultura, a través de sus funcionarios, viene cometiendo tráfico de terreno, porque lo que hacen es lo que ha pasado ahorita. Preservan años tras años, diciendo que nadie puede tocar, que nadie puede invertir en el sector económico en esas áreas, sacando resoluciones mafiosas, para después, ¿qué hacen? Así como de la noche a la mañana, entre calles y medianoche, libera. ¿Para quién? Para los que ya están posesionados, para los que les han pagado. Eso es lo que hace el Ministerio de Cultura en esta ciudad de Nazca. No es posible que el señor Johnny Isla, que es encargado del plan de gestión de Nazca, haya emitido una resolución, o haya emitido este informe, mejor dicho, de esa manera. Y lo digo públicamente de que sí hay cohecho. Sabemos que han recolectado dinero y han entregado dinero a los funcionarios del Ministerio de Cultura, y que eso lo vamos a ver a través de un procedimiento que corresponde penal. ¿Debería investigar la Fiscalía ese tema? Sí, por supuesto que sí. Desde el minuto uno venimos pidiendo a la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Patrimonio de Nazca que se pronuncie, que inicie las investigaciones de oficio. Sin embargo, hasta la fecha tampoco no he tenido respuesta, pero a través de mi persona y otros abogados que están comprometidos y de la ciudadanía y de los especialistas, vamos a presentar la denuncia que corresponde por atentado contra el patrimonio cultural en la modalidad de omisión de funciones, porque ellos están facilitando, señor, facilitando el atentado contra el patrimonio, cohecho pasivo, tráfico de influencia, entre otros delitos, señores, que tienen que responsabilizarse los alcaldes de esta provincia, Palpa, Nazca, que no dicen nada, y si lo que han hecho es saludar el pronunciamiento del Ministerio de Cultura. Ese es un atentado grave, gravísimo, y que el mundo lo tiene que saber, y la UNESCO se tiene que pronunciar como corresponda, y vamos en esa lucha. Nazca somos la relavera de todas las regiones. Nosotros no tenemos minería, más que la Soban exporta, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tener más de 30 plantas? Ahorita si usted va para arriba, para abajo, norte, sur, tenemos plantas. No estamos en contra de la minería, pero tienen que respetar el procedimiento regular ambientalista, que no lo está haciendo. ¿Qué dice el gobernador regional? No visita Nazca. No tenemos. No lo conocemos, señor. Y no es posible que se permita este atentado. Nosotros vamos a luchar hasta el final para que sean sancionados penalmente como corresponde, y evidentemente que se anule esa resolución ministerial que atenta claramente y evidentemente ha sido traficado como corresponde por un cierto sector. Que no es posible. Que se anule la resolución. Que se anule la resolución. Impresionante, la verdad. Las palabras, ¿no? Una denuncia bastante fuerte, bastante grave, porque hay una de las cosas que dice la abogada Castañeda, es que los empresarios mineros de Nazca, de esa zona, han juntado pues una bolsa para pagar a funcionarios del Ministerio de Cultura, Terrible, de la DDC de Nazca, de ICA, ¿no? La Dirección de Concentrada de Cultura. Así es. Entonces, estamos ante un presunto hecho de corrupción aquí. Lo terrible, güey, es que la población de Nazca está enardecida. Ya entendieron la magnitud de la gravedad de estos hechos y se están levantando. Pero se están levantando y se sienten impotentes porque sus autoridades se hacen de la vista gorda. Sus autoridades, que son los primeros que tienen que defender el patrimonio y venir al gobierno central o al Congreso a pedir apoyo para ir en contra de esta medida lesiva firmada por la viceministra, se hacen de la vista gorda. Sí.
¿Dónde está el gobernador regional? ¿Dónde está el director de la DDC ICA? Ese es el problema. Y lo que dice la abogada Castañeda, ojo, se acerca mucho a la información que tenemos nosotros. Nosotros vamos a publicar un informe este fin de semana, un informe detallado, nombres, apellidos, cómo ha sido todo esto detrás del negociado de Nazca. ¿Por qué? Porque voy adelantando. Hay tres funcionarios de la DDC de ICA, que tienen que ver con este tema. Y uno de esos funcionarios tiene familia que tiene minería, ¿no? Que tiene minería, esta minería informal en Nazca. Tiene ese tipo de negocios. Conflicto de interés. Ojo, no solamente es un conflicto de interés, Así es. hay más. Eso es un adelanto. Pero este tema sigue creciendo. Repito, lo que hemos visto hasta ahora es la punta del iceberg del caso Nazca. ¿Ok? Vamos a avanzar con este tema. ¿Por qué? Porque es importante quitarle la careta a todos esos que dijeron en un momento que defendían el patrimonio. Así es. Y terminaron ¿qué? Siendo unos grandes negociantes, porque están lotizando territorio peruano, están lotizando incluso el patrimonio. No les interesa. Y es importante la declaración de la abogada Castañeda, y esperemos que esa denuncia se haga pública también en su momento, para conocer otros nombres que se van a sumar a eso. Por supuesto que hay más nombres en Nazca, por supuesto. Ojo, hay gran responsabilidad también del alcalde de Nazca, Jorge Bravo, ¿no? Alcalde provincial de Nazca. Hay gran responsabilidad de congresista de APP. Esta es una historia que reúne a varios personajes políticos, repito, que están detrás de este recorte del perímetro de la línea de Nazca y Palpa. En fin, como te dices tú, Edwin, este tema realmente es para rato, y hemos visto que ya hay reporteros y periodistas de varios medios, probablemente los dominicales van a ahondar en este tema y van a rodar cabezas. Definitivamente el ministro Fabrizio Valencia, yo creo que más allá de la interpelación, probablemente sea censurado, y lo que no nos explicamos es que cómo el gobierno, el ejecutivo, lo mantiene en el portafolio. Definitivamente ha habido algo detrás. Y has hecho una buena pregunta. ¿Por qué lo mantiene en el portafolio? Yo te digo una cosa, este tema de Nazca, y es otro adelanto, este tema de Nazca escala hasta Palacio de Gobierno. Imagínate. Este tema de Nazca escala hasta Palacio de Gobierno, y nosotros lo vamos a demostrar. Por eso estamos trabajando en eso. Pero hay otra cosa también, Luis Felipe. El silencio de instituciones internacionales. ICOMOS, ¿qué ha dicho ICOMOS? Todavía no he leído nada de ICOMOS. ICOMOS, que es prácticamente un ente representante de la UNESCO en Perú, tiene sedes en varios lugares, debía ser el primero en pronunciarse, y hasta el día de hoy no hay un pronunciamiento oficial de ICOMOS, que su labor es siempre preservar el patrimonio. Para otras cosas eran los primeros que salían con comunicados, ¿no? Sí, siempre. Exacto. Ahora, hablando de comunicados, quiero leer otro comunicado de otras instituciones que se siguen sumando a esto, ¿no? Este comunicado lleva los logos de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Y su Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela Profesional de Arqueología y Grupo CIAN Colectivo de Estudiantes de Trujillo. Respecto también se han pronunciado al recorte del perímetro de la línea de Nazca y Palpa. Ante la disposición ilegítima, injustificada y arbitraria del Ministerio de Cultura, que recorta en un 40% el área de protección de las líneas y geoglifo de Nazca, como estudiantes de la Escuela Profesional de Arqueología de la Bicentenaria Universidad Nacional de Trujillo, nos vemos en la urgente necesidad de elevar nuestra voz de protesta, rechazar enérgicamente y exigir la anulación inmediata de la resolución viceministerial 000-128-2025 por considerarla un atentado contra el patrimonio arqueológico, la memoria histórica y la identidad cultural nacional y mundial. Señores, estamos viendo gente
que se preocupa por el Perú, estudiantes, gremios diversos, que están dando su voz enérgica de protesta porque este es un caso grave. Asimismo, el Colegio de Arqueólogos del Perú, COARPE, ya se pronunció hace algunos días y ha exigido la renuncia del ministro Fabricio Valencia, que se vaya a su casa, porque no está cumpliendo con su labor de defender el patrimonio. Sin embargo, ellos continúan orondos y no dan declaraciones. Claro, la señora Moira hoy día se ha presentado en RPP hablando sandeces, pero yo creo que el cerco se les corta. Que también tiene intereses privados, ¿no? Claro, todos sabemos que ella es propietaria de una o dos empresas que hacen exploraciones arqueológicas, nada menos. Y ella ha estado viviendo del Estado a través de su empresa privada. Sin embargo, cuando ingresa al ministerio como viceministra recientemente, tuvo que verse obligada a renunciar de la dirección de sus empresas, pero según nuestras fuentes nos dicen que por lo bajo ella continuaría al mando de estas empresas, lo que sería también un conflicto de interés. Ese es otro de los temas, pero de esa manera es como operan estas personas, ¿no? Al margen de la ley. Así es, lamentable, pero bueno, por lo menos en el Congreso hay varias bancadas que están pidiendo la cabeza, ¿no?, del ministro Fabricio Valencia. Están pidiendo que renuncie. Ahora, en Cusco tampoco lo quieren. Pero ojo, te olvidaste el caso Shirley Hawkins, que fue un tremendo escándalo. Por eso que el gobierno que continúa, ¿qué ¿no? momento Claro. lo blindó? Dime. ¿Cómo tapas un escándalo con otro escándalo más grande, no? Exacto. Y es así lo que ha pasado en el Ministerio de Cultura, porque se inició con el escándalo de esta trabajadora, la mejor pagada del Ministerio de Cultura, la señora Shirley Hawkins, sin tener título universitario, ¿no? Comenzó ese escándalo, se preocuparon, ¿no? Y apareció otro escándalo. Pero, ¿qué sucedió? De hecho, que la presidenta lo ha llamado por teléfono y le ha preguntado, ¿qué pasa con este tema de Shirley Hawkins, que están diciendo que es tu presunta relación sentimental, etcétera, y le ha dado estas contrataciones? Habrá tenido que darle explicaciones a la presidenta, pero después de eso sale esto. ¿Cuál fue el trato por debajo? Claro, ¿no? Y el otro comunicado, ¿no?, o la otra noticia que lanzaron un poco para poner paños fríos a esta situación del recorte del perímetro de la línea de Nazca, fue el comunicado donde se mencionaba la creación de la unidad ejecutora de Nazca para la protección de la reserva arqueológica de líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Sinvergüenzas son estos, ¿ah? Claro. Son sinvergüenzas, ¿ah? Y déjame decirte que la Cámara de Comercio de Nazca no le importa, solamente le envió un comunicado pronunciándose que ya cuando van a crear esta unidad ejecutora, pero pasó por alto también el tema de la reducción, ¿no?, que es otro de los cuestionamientos. En fin. ¿Crees que llegue Fabricio Valencia Gibaja al jueves 12 de junio? Yo creo que después de esa interpelación, la mayoría de bancadas van a pedir su cabeza. Y eso sería la antesala de la caída de Arana, que al mismo tiempo no tiene asegurada la confianza, ¿no? No, pero tú sabes que dentro de esta discusión y el diálogo que tendrá el premier Arana con Dina Boluarte y sus asesores es, señora presidenta, ¿lo seguimos sosteniendo, cargando este muerto o este fusible quemado, no? ¿O lo cambiamos? Porque no puedo llegar a pedir la confianza con este tipo acá al lado. Pero hay otro problema. ¿Cómo se va a presentar al Congreso con toda esta situación de la línea de Nazca? Sí, pero hay otro problema, que tú conoces la hermenéutica parlamentaria. En estos momentos el premier Arana está que se reúne, ya está sosteniendo reuniones con algunas bancadas. ¿Con qué fin? Supuestamente ojo, vamos a hablar desde el punto de vista del debe ser. Supuestamente para convencerlos de que dé la confianza, porque su política de gobierno es coherente, va a cubrir los temas que no se trabajaron, ese es el debe ser. Pero todos sabemos que tras bambalinas hacen una especie de negociados. Él plantea, requiero el voto de confianza, y el Congreso, algunos congresistas, por medio de la Junta de Portavoces, tienen demandas, piden cosas. Entonces, finalmente, todo esto se va a resolver en base a pedidos. Y si el premier, previa consulta con la presidenta, dice hay que otorgar esto, probablemente le den el voto de confianza. Ese es otro de los temas que la gente desconoce.
que en el Perú de esa forma se gobierna. Por eso pienso que hay que ver qué sucede estos próximos Vamos días. a ver qué pasa exactamente, pero el fin de semana por lo menos va a estar muy entretenido, ¿no? No nos aburrimos siempre, ¿no? Como dice, en la política peruana no es imposible aburrirse. Es una novela por entregas, todas No. las semanas. Todas las semanas hay algo, hay nuevos escándalos, ¿no?